el tema. Bien, entonces aquí ya está grabando el tema y les comparto nuevamente. Entonces, hoy vemos a partir de este punto, de 19:16b a 37, la crucifixión, y después de 19:38 al 42, Jesús es enterrado en un huerto. Vean cómo aquí se repite el tema del huerto, con el que Jesús había empezado acá. Jesús y sus enemigos en el huerto, el 18:1, del 1 al 3 como introducción. Y al final, Jesús es sepultado, bueno, más bien es enterrado, ¿verdad? O colocan su cuerpo dentro de una pequeña cueva, de un sepulcro nuevo, en un huerto. Ajá. Este huerto está relativamente cerca del huerto de los Olivos. Recordemos, aunque se hable del monte de los Olivos, el lugar donde apresaron a Jesús es junto al riachuelo Cedrón, que está justo abajo, donde termina el monte de los Olivos y comienza a subir el monte Sión, donde está Jerusalén. Entonces, de ese huerto al lugar donde sepultan a Jesús, sí son más o menos ¿qué será? Unos 400 metros de distancia. Ajá. Y el pequeño huerto, lo que se llama el Gólgota, forma parte de la colina de Sión. Pues la colina de Sión es como un cerro muy grande que en la parte superior era casi una meseta. Y tenía un chipote. Ese chipote dentro de Sión era el Gólgota. Ajá. Y ahí es donde crucificaron a Jesús. Y el punto del entierro está más o menos a unos 40 metros o poco menos del lugar de la crucifixión. De hecho, todo eso se encuentra dentro de la llamada Basílica del Santo Sepulcro, allá en Jerusalén. Entonces tienes el Gólgota y tienes el lugar del sepulcro dentro de la misma iglesia, porque están muy cerca unos del otro. Bien, pasamos ahora a esto, la crucifixión y el letrero. Dice el versículo 16b, tomaron pues a Jesús y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, lo he escrito. Lo que está ahí literalmente en el texto. Y veamos, fíjense, aquí hay unas cuestiones que hay que ir comentando. Primero, se menciona entonces que Jesús carga la cruz y salió hacia el Gólgota, hacia el lugar llamado Calvario. Ajá. Fíjense cómo inmediatamente en el versículo siguiente ya es crucificado. Aquí no encontramos, fíjense, todo el relato que viene en los evangelios sinópticos, ¿verdad? Que llegaron, que lo desvistieron, que lo clavaron, que lo levantaron, lo que van diciendo las personas, lo que le gritan a Jesús, que baje de la cruz, etcétera. Que las dos caídas, ya ven que tenemos tradicionalmente en el Vía Crucis 3 caídas, pues solamente se mencionan 2 caídas en los sinópticos. El Evangelio de Juan no presenta ninguna caída, no hay un encuentro de Jesús con la Virgen María, no hay un encuentro de Jesús con la Verónica, que de hecho la Verónica no aparece en la Biblia tampoco, es parte de la tradición. Les decía, la tercera caída tampoco está en la Biblia, es parte de la tradición más bien.
Entonces, fíjense, simplemente Juan parece utilizar una tradición muy escueta. Ya ven, por eso les había dejado la tarea de leer con anticipación el relato premarquiano de la Pasión, que es una reconstrucción a partir del Evangelio de Marcos para que ustedes se den idea de qué fue lo que Marcos le agregó, ¿verdad? Digamos, la cremita, la salsa, la lechuguita que Marcos le pone al relato, ¿verdad? Es lo que precisamente falta al relato que ustedes leyeron. Uh-huh. El relato que les mandé entre semana es el relato que se considera base. Sin embargo, fíjense cómo aquí el relato de Juan es bastante más corto. Dice simplemente, Pilato lo entrega a crucificar, Jesús carga la cruz, dice a dónde va y luego lo crucifican. Ajá, así, de buenas a primeras, dice, y allí le crucificaron con él y con él a otros dos, uno a cada lado, y no dice quiénes eran. Mientras que los sinópticos nos dicen que eran ladrones, aquí Juan no dice nada sobre ellos. Uh-huh. Y entonces uno dice, ¿entonces eran ladrones o no? ¿Cuál pudo haber sido la tradición original de este relato? Pues la verdad es que podemos hacernos una idea. Si comparamos el relato premarquiano con este relato juánico, podríamos decir que simplemente hay coincidencia de que Jesús es crucificado junto a otros dos, él quedó en medio, pero no sabemos con certeza nada de los otros dos. Es decir, que si eran ladrones, que si eran enemigos del imperio, bueno, se sobreentiende que eran enemigos del imperio, por eso los están crucificando. Tenían acusaciones políticas, por eso los crucificaban. No crucificaban a alguien por el hecho de ser ladrón, sino que para merecer la crucifixión, ese fulano o fulana debía haber cometido un delito contra Roma. Uh-huh. Un delito directo puede ser asesinar a un soldado, puede ser destruir los llamados, los estandartes del imperio, podría ser también ahí, no sé, asaltar a un recaudador de impuestos que cobraba impuestos para Roma. En ese sentido, ahí sí merecían la crucifixión desde el enfoque de los romanos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Para Juan simplemente eran dos que crucificaron junto a Jesús y no dice nada. Los llamados nombres de Dimas y Gestas, esos son tradición posterior. Ni siquiera están los nombres de ellos en la Biblia. Ajá. Tenemos también, por ejemplo, que si lo desnudaron para crucificarlo, se puede sobreentender a partir del Evangelio de Juan por el hecho de que los soldados van a echar a suerte su túnica. Ajá. Pero, pues, al menos puede ser que la túnica la llevara aparte, porque ¿se acuerdan cuando Pilato saca a Jesús frente a la gente? Lleva el manto púrpura, no lleva la túnica. ¿Se acuerdan? Mientras Jesús va cargando la cruz, no lleva la túnica. Entonces, lo más probable es que los soldados romanos tomaron la túnica de Jesús antes de ponerle el manto púrpura y así se lo dieron a Pilato. Y los soldados se llevaron la túnica al Gólgota. Entonces, no es que desnudaran a Jesús antes de crucificarlo, sino que ya lo habían despojado de sus ropas cuando lo vistieron con el manto púrpura y le pusieron su corona de espinas. Ahora, la corona de espinas no es simplemente una corona que cubre aquí a la altura de la frente, sino que era propiamente un casco de espinas que lo colocaban sobre la cabeza de Jesús. Y eso porque, aunque se emplea la palabra estéfano en el Evangelio de Juan para decir que es la corona de espinas, la palabra estéfano significa una corona que va así. Ajá.
En cambio, Cascor tiene otro tipo de nombre. Pues también puede ser que simplemente los romanos utilizaran el mismo término para, como se trata de algo improvisado, ajá, le crean una corona, pero pues las espinas eran bastante grandes, ¿no? Y esa corona de todos modos llegaba a cubrirle quizá la parte superior de la cabeza. Entonces, digo esto porque si se fijan ustedes en el llamado hombre de la síndrome de Turín, o sea, de las sábanas, que llamamos comúnmente la sábana santa, tiene heridas en la parte superior de la cabeza, no solo en la frente. El hombre que aparece ahí, que pues tal parece que era Jesús, ¿verdad? No tenemos cómo probarlo, pero este hombre tiene heridas en la frente y tiene heridas en la parte superior de la cabeza, que puede hacer pensar en una corona de espinas, pero que le llegaba a cubrir hasta acá, o que las espinas eran tan largas que le llegaron a rajar el cuero cabelludo en la parte superior de la cabeza. ¿Ok? Siguiente detalle, por ejemplo, aquí mismo. La inscripción. La inscripción dice que era el rey de los judíos, ¿no? Aquí está la inscripción. Esta fotografía, obviamente, pues está basada en una representación hecha en computadora. De hecho, si se fijan, el texto griego tiene minúsculas, cosa que no se puede esperar de aquella época. Ajá. En la parte superior, se lee el texto hebreo. Aquí en esta primera parte dice Yeshua, Yeshua o Yeshua. Yo creo que, bueno, yo he visto, por ejemplo, en la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, dicen Yeshua, ¿ya? Otros pronuncian Yeshua, ¿ya? Padre, ¿nos comparte la pantalla, por favor? Sí, a ver, permítame. Sí, sí se veía. A lo mejor algunos no. ¿Ahí sí se ve o no? Perfecto. Ok, bien. Entonces aquí dice Gracias. Yeshua, ajá, ¿verdad? Y luego tenemos aquí Hanatzri. Este es Hanatzri, significa Nazorayo. Así, precisamente, el texto griego Nazorayo es correcto. Fíjense cómo comúnmente nosotros decimos Nazareno, agregando una N antes de la última O, ¿verdad? De hecho, en hebreo el pueblo de Nazaret se dice Nazará, Netzará. Entonces, la última N que viene en español no aparece en hebreo, por eso se escribe Nazorayo. Ajá, y en hebreo dice Hanatzari. Yeshua Hanatzari, Hamelech. Bueno, aquí dice Umelech, que en hebreo significa y rey. Jesús, Nazareno y rey. Luego aquí ya dice Hayaudim, que significa de los judíos. Aunque aquí yo pienso pudiera, bueno, tenemos el texto Yeshua Hansari, ese es hebreo. Ajá. Si nos vamos atrás, dice que escribieron el letrero de, simplemente dice Rey de los Judíos. Escrito en hebreo, latín y griego. Entonces, fíjense, ha creado mucha discusión precisamente ese detalle porque, por ejemplo, esta última palabra, Hayaudim, Hayaudim, es extraño porque
al decir rey de los judíos, esta ja no debería ir. Hay una ley del hebreo que se llama oraciones constructas y oraciones absolutas. Ajá. Entonces, aquí Melech si es un constructo, aquí le faltaría una línea superior. Este es un absoluto más bien. No, este es constructo y este es absoluto. Entonces, Melech, aquí falta una línea nada más. Melech HaYehudim. Sí, lo que falta aquí es una línea superior de unión de entre Melech y HaYehudim. Y entonces la traducción sería Jesús, el Nazareno y Rey de los judíos. Es lo que dice aquí en hebreo. Jesús, el Nazareno, ja es el artículo el artículo ¿cómo se dice? Sí, es Determinado. artículo determinativo, sí. Jesús, el Nazareno y Rey. Esta línea larga es una y Rey, y falta la línea para la relación de constructo absoluto y Rey de los judíos. Y entonces acá el griego sería Jesús, Jonazoraios, Jobasileus. En lugar de Jobasileus debería decir Kai Basileus Toniudaion, porque Kai es la conjunción y, que en hebreo se llama Vav. La Vav, que es esta letra que está antes de la Mem, Melech. Esta letra larga es la Vav, es la conjunción I. Entonces Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Jesús Nazarenus, Rex Iudeorum, en latín. Pregunta de los 200,000. ¿Por qué creen que se escribe en 3 idiomas la causa de la muerte de Jesús? Porque esto es una causa, ¿eh? Aquí se dice la razón por la cual lo están matando. Porque se ha proclamado rey, según el Basileus, rey, Melech. Y Roma tiene solo un rey, que es el César. ¿Se acuerdan que hasta los sumos sacerdotes dijeron, nosotros no tenemos más rey que el César? ¿Okay? Lo cual comporta una traición precisamente a la realeza que es exclusiva de Yahvé. Solo Yahvé es rey de Israel. Y entonces cuando los sacerdotes dicen no tenemos más rey que el César, están reconociendo, ¿verdad?, que su rey es una autoridad pagana. Entonces están traicionando el principio de que solo Yahvé es rey. Ajá. Y entonces los romanos crucifican a Jesús por un cargo político que es el que él se ha hecho o se ha autoproclamado rey. Por eso acá dice, los sacerdotes le dijeron, no escribas rey de los judíos, sino este ha dicho yo soy rey de los judíos. Y Pilato dijo, nada, lo que ya escribí, ya. Vean, ¿ustedes qué me vienen a dar órdenes a mí? Ajá. Muy bien, entonces esta es la causa. Leemos entonces, les decía, hay 2 razones por las cuales tenemos un letrero en 3 idiomas. La primera razón es por la realidad cosmopolita de Jerusalén. En Jerusalén, por ejemplo, en tiempo de Pascua, no solamente hay judíos, también hay gente extranjera que viene a vender productos. Entonces, hay mercados, hay comercio, hay mucha gente que tiene necesidad de diversos productos, entonces vienen extranjeros y esos extranjeros solamente hablan griego. Ajá. Los extranjeros que van a Jerusalén no hablan hebreo ni arameo. Otro detalle curioso, ¿por qué escriben en hebreo y no en arameo? El arameo ya era la lengua común de los hebreos. El hebreo como idioma, se dejó de hablar más o menos por el 350 antes de Cristo, que es cuando empieza a surgir el arameo como un idioma local derivado del hebreo, pero ya no es hebreo, es un idioma, un dialecto, por decir así. Ajá.
se derivó del hebreo, pero ya la gente no hablaba hebreo en tiempos de Jesús y solamente las autoridades, los escribas, los fariseos conocían el hebreo, pero la población no. Ajá. Los comerciantes hablaban el griego y los romanos, sobre todo las autoridades políticas, hablaban el latín. Si ustedes recuerdan la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, se darán cuenta que los soldados entre ellos hablan latín. Uh-huh. Y esto es prácticamente improbable. ¿Por qué? Porque los soldados romanos que están en Jerusalén no son italianos, o sea, es decir, no nacieron en la península itálica o italiana, que era donde se hablaba el latín. Uh-huh. Los soldados romanos que están en Jerusalén en el momento en que Jesús es crucificado, la mayoría de ellos son de origen sirio, porque eran tropas de Damasco que se habían trasladado a Jerusalén. Entonces, pertenecían al ejército romano, pero los soldados eran nacidos en Siria y en Siria se hablaba griego, no hablaban el latín. Solamente los capitanes, los generales, es decir, los que podían hablar directamente con el gobernador, con el procurador, ellos sí debían saber latín, aunque fueran de origen sirio. Entonces, ellos tenían que saber latín porque todos los procuradores y cónsules y gobernadores eran de la península italiana. Entonces, ellos sí tenían la lengua madre, como lengua madre el latín, no el griego. Uh-huh. Los sirios, en cambio, hablaban griego y los judíos hablaban arameo. ¿Ok? La segunda razón, y es una razón teológica, del por qué tenemos el letrero en 3 idiomas, es porque Jesús había dicho, cuando me levanten sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, y ese todos implica a todo el mundo. Uh-huh. Entonces, los 3 idiomas que aparecen en el letrero de la sentencia de la muerte de Jesús representan al mundo. Uh-huh. El hebreo, que representa la cultura madre de Jesús. El griego, que era el idioma que hablaba el mundo civilizado por digamos, el imperio macedónico, y no el imperio griego. El imperio macedónico hablaba griego y por eso todos los lugares que conquistó Alejandro Magno empezaron a hablar el griego. Ajá. En virtud de que a partir del 323 más o menos, que es cuando Alejandro toma el poder y comienza su expansión militar, que llegó hasta la India, todos los lugares dominados empezaron a hablar el griego, porque era el idioma de Alejandro, pero era el imperio macedónico y no el imperio griego. De hecho, los griegos fueron los primeros derrotados que fueron sometidos por Alejandro, ¿no? Para obligarlos a unirse a él en las campañas contra el rey de Persia. Uh-huh. Fue no, sí, el rey persa que era Darío III, era el rey de Persia. Muy bien, entonces tenemos el latín que representa al Imperio Romano. Entonces fíjense, cultura madre, el mundo que habla griego y el Imperio Romano que es el que somete a todos. Ajá. Entonces todos ellos empiezan a ser atraídos hacia Jesús en el momento en que Él es levantado en la cruz. De hecho, si se fijan, solamente clavan el letrero sobre la cabeza de Jesús una vez que Él es crucificado. Es decir, una vez que Él ha sido levantado sobre la tierra, ponen el letrero que representa la atracción de gente de todas las naciones hacia Jesús. Esa es la razón teológica del porqué del letrero y por qué merece que uno le preste atención en el relato de San Juan. Uh-huh. Lo que sigue, ahora se reparten la túnica de Jesús. Dice, versículo 23, los soldados, después que crucificaron a Jesús,
tomaron sus vestidos con los que hicieron 4 lotes. Un lote para cada soldado y la túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron, no la rompamos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura, se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica, y esto es lo que hicieron los soldados. Bien, entonces tenemos ahí del versículo 24. Muy bien, entonces tenemos aquí Salmo, es el Salmo 22, versículo 19, el que dice ahí, se repartieron mis vestidos y han echado a suertes mi túnica. Recordamos entonces que, por un lado, todos los cristianos o toda la comunidad naciente de seguidores de Jesús va a encontrar en los acontecimientos, sobre todo pascuales, pasión, muerte y resurrección de Cristo, van a encontrar el cumplimiento de las Escrituras, el cumplimiento del llamado por nosotros Antiguo Testamento. Entonces, los romanos repartieron los vestidos de Jesús, históricamente debió haber sido, y por eso las comunidades cristianas consideraron que ahí se estaban cumpliendo las Escrituras, del Salmo 22, versículo 19. Sin embargo, aquí hay una razón teológica también que usa Juan para referirse a la unidad de la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba a abajo. Entonces, para no romperla y echar las suertes, la echaron las suertes para ver a quién le tocaba entera. ¿Ok? Entonces, ¿qué interpretación teológica le da Juan a la túnica que no tenía costura? Recuerdan que en el capítulo 17, en la oración sacerdotal, Jesús había rogado al Padre por la unidad de todos los creyentes. Entonces, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Por tanto, la túnica que está sin costura, ¿qué representa? A ver, vamos a ver qué. Vamos a verificar que estén despiertos, porque nada más veo sus nombres. Nada más César y Teodoro tienen su pantalla Representa prendida, su eso, ¿no? cámara. La unidad de los creyentes. Ajá. La unidad. Entonces, esa, se fijan, no menciona, me parece aquí, de qué color es la túnica. ¿Ya? Siempre nos la presentan como una túnica blanca. Ajá. Pero, basta saber que era una túnica única sin costura, que representa la unidad de los creyentes, tanto los discípulos como los que habrán de creer en Jesús por la predicación de ellos. ¿Se acuerdan que esa es la segunda parte de la oración sacerdotal? Padre, no solo te pido por esto, sino por todos los que han creído por la palabra de ellos. Y ese han creído, recuerden que era un verbo imperfecto, es decir, un verbo que indica una acción terminada, pero con efecto permanente. Los que han creído. Entonces, aquí se supone en la oración sacerdotal de que los discípulos ya han predicado a Jesús y mucha gente ha creído en Jesús por la predicación de los discípulos aún antes de la crucifixión de Jesús. Pero después dice, también te pido por los que habrán de creer por la predicación. Y ahí entramos nosotros. Entonces, la idea aquí es de que la túnica representa a toda la unidad de la iglesia, toda la unidad de los que creen en Jesús. Ahora, se fijan cómo el que los romanos se queden con la túnica significa aquí también que hay un legado. Jesús muere en la cruz, pero deja como legado
la unidad de los creyentes, es decir, la iglesia. La iglesia sobrevive a Jesús crucificado. Entonces, ahí se cumple la escritura. Muy bien. Después tenemos lo que sigue. ¿Quiénes estaban frente a la cruz? La madre de Jesús y el discípulo amado junto a la cruz. Y aquí tenemos una imagen donde aparecen varias personas. Bueno, obviamente ya esta es una representación de alguna serie de televisión o película más actuales, porque comúnmente la gente no usaba ropa de colores. ¿Vean? La gente que usaba ropa de colores era la gente rica. La mayoría de la gente usaban simplemente telas como color arena o bien telas oscuras. Pero las telas de colores siempre se ha visto con los historiadores que eran telas propias de gente rica, de gente adinerada. Y era como el color de la fibra natural sin teñir, ¿verdad? Sí. Entonces las telas teñidas pues ya requerían una mayor inversión. Bien, tenemos, dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre. Les digo, aquí está la hermana de la Virgen María. Estaba la hermana de su madre, viene una coma, luego María, mujer de Clopas o Cleofás, que vendría siendo la misma, y María Magdalena. Recordemos, María Magdalena no había sido prostituta, como se creyó durante más de 1000 años, ¿no? María Magdalena en realidad debió haber sido una mujer muy adinerada de Magdala, porque de hecho ella y otras mujeres de posición económica poderosa financiaban el movimiento de Jesús. Entonces María Magdalena probablemente era esposa o viuda de algún hombre rico de Galilea, y para ser rico en Galilea la única posibilidad era tener control de barcas de pesca. Así como Pedro y Andrés por un lado, y Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, por otro lado, eran familias de pescadores, según los evangelios sinópticos. Recordemos que aquí en el evangelio de Juan, al menos Juan y Andrés no eran pescadores, al parecer. Nunca se dice que sean pescadores. Eran seguidores de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Lo vimos desde la primera semana de clase. Sin embargo, María Magdalena no se llamaba Magdalena, simplemente se llamaba María, y Magdalena es el gentilicio del pueblo de Magdala, que está junto al mar de Galilea, y seguramente el esposo o el papá de María Magdalena, supongamos que él pudo haber muerto el papá de María Magdalena y le heredó a ella la compañía de pesca de Magdala, y por eso ella constantemente tenía dinero para financiar el movimiento de Jesús, aun cuando ella no estaba en Magdala pescando o persiguiendo ahí a los trabajadores de la pesca, los pescadores a su servicio, sino que podría ser que ella simplemente recibía el dinero. Había alguien que le llevaba el dinero a María Magdalena, que estaba todo el tiempo en el movimiento de Jesús. Luego, Clopas o Cleofás es uno de los discípulos de Emaús, ¿se acuerdan? Cuando van los discípulos de Emaús ya alejándose de Jerusalén, dicen que era Cleofás y un acompañante que muy probablemente era su esposa. Entonces, generalmente cuando nos hablan de los discípulos de Emaús, nos imaginamos dos hombres que van en camino al pueblo de Emaús y Jesús se acerca a ellos. Pero el texto nunca dice que sean dos hombres, solamente menciona a Cleofás y que iba alguien más con él. Pudo muy bien haber sido su esposa, ¿verdad? Entonces, María, mujer de Cleofás, es esta mujer, que puede ser cualquiera de estas, ¿verdad?, que va acompañando pudo ser quien iba acompañando a Cleofás,
según narra Lucas 24, en el camino de Maús. De modo que aquí tenemos entonces María, su madre, bueno, que estaba en su madre, la hermana de su madre, van dos mujeres, María, mujer de Cleofás, la tercera mujer, y María Magdalena, la cuarta. Entonces pueden ser, aquí en esta imagen aparecen tres mujeres juntas y una aparte, acá hay otra incluso atrás. Padre, Bueno, una ¿cómo? pregunta, una pregunta. La palabra que se usa cuando se dice que es la hermana de María, en griego, ¿qué Es, palabra se usa? Porque cuando muchas veces se dice que cuando se dice los hermanos de Jesús, que si en realidad el término que se usa, que si son primos, etcétera, ¿qué palabra se usa aquí es exactamente? Adelfe. Adelfe en griego significa literalmente hermano carnal o medio hermano. Ajá. Y déjeme ver aquí. Aquí les voy a poner precisamente el texto griego. Estamos voy a mover acá y les voy a poner en pantalla. Juan 19, 25. Y les les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver el texto en griego. Aquí está. Si alcanzan a verlo, ¿no? Dice aquí en la parte superior donde dice 25. Eistekei san de paratos tauro tu Jesús. Estaban de pie frente a la cruz de Jesús. Y viene acá, Gemeter autú, su madre. Caigea del fe, tesmetros autú, y la hermana de su madre, coma. María Getúclopa, María la de Cleofás. Cai, María G. Magdalene, María la Magdalena. De hecho, aquí este G. Magdalene hace referencia al origen de ella, que era del pueblo de Magdala. María la de Magdala, la Magdalena, literalmente. Entonces, tenemos la primera persona es G. Meter Autú, la madre, Meter Metros, la madre de él. Tenemos Caige Adelfe. Adelfe es el femenino de Adelfos. Adelfos es hermano o Adelfe es hermana. Tesmetros autú, coma. Luego María Getú Clopa, sin comas entre ellas, lo que indica que esta es una sola persona. La Adelfe Tesmetros autú es otra persona que tiene su propio artículo. G Adelfe Tesmetros autú. María tiene su propio artículo, Gemeter autú, que es la madre de él. Y luego acá, María Getú Clopá, María la de Clopas o Cleofás, y María la Magdalena. Y si vemos, fíjense cómo aquí tenemos un cuadrito que da una indicación que nos presenta cómo cuando se dice las que estaban frente a la cruz de Jesús, se encontraban algunos manuscritos añaden el nombre de María. María, la madre de él. Entonces, por ejemplo, el códice sinaítico sí menciona a la madre, el nombre de María. María, la madre de él. Lo mismo, unos manuscritos que están catalogados con números 1, 33, 5, 65. Ajá. Tenemos la versión siriaca del 844, manuscrito 844, que dice Mariam, antes de mencionar el parentesco, Gemeter autú. Pero si se fijan, cuando se habla de la hermana, Gea del fetus metros autú, no aparece ningún manuscrito que no mencione a la hermana.
Todos los manuscritos van relativos al nombre de María. María, autú, he aquí que estaba, he aquí que estaba. Y Jesús, habiendo visto o viendo Jesús que estaban ahí, eso ya se refiere a lo que sigue. Jesús un idón ten metera caitón maceten. Y viendo Jesús, o habiendo visto Jesús que la madre y el discípulo estaba junto a el discípulo, el amado, es el discípulo amado, dice entonces a la madre, mujer, ide Jogiosu, he ahí a tu hijo, etcétera. Entonces, fíjense, ya los siguientes versículos, a partir del 26, nunca se vuelve a mencionar a la hermana de la Virgen, pero sí causa curiosidad que el Kai Adelfetes Metrosautú y la hermana de Jesús aparece aquí y nunca más vuelve a aparecer. Ajá. Y aquí cuando se menciona María de Cleopas, estamos en el versículo 25. Aquí aparece María, pero dice, algunos manuscritos ponen Mariam. Mariam de Cleofás. Solamente agregan la mi final a María. Entonces aquí María aparece con M final, con la mi final, es decir, aquí estoy marcando Mariam. Mariam aparece en el Códice Sinaítico, en el Códice Parisino y otros más. El resto de los textos, por ejemplo, el Códice Vaticano, el Códice Alejandrino, el Efrem Rescripto, etcétera, solamente ponen María, tal como aparece aquí. Lo mismo acá, nuevamente. Los nombres o son María o son Mariam, pero no hay ningún comentario que diga, ¿hay algún manuscrito que elimina a la hermana de Jesús? Ninguno. Todos los manuscritos antiguos de San Juan contienen a la hermana de Jesús, de la madre de Jesús. ¿Cómo la ven? Bueno, pues ahí está ese detalle. Vamos a tomarnos un descansito, ya son 10:11. Vamos a seguirle entonces. Vamos a tomarnos unos 10 minutitos y a las 10:21 continuamos. ¿Sale? Gracias, padre. Muy bien. Gracias. Vamos por un Gracias, cafecito. padre. Ándale.